En el contexto de la celebración del Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez, estamos en contacto con Uruguay, este país vecino, hermano, y vamos a entrevistar a la señora Adriana Rovira. Ella es psicóloga, es magíster en psicología social, es docente universitario, integrante del comité experto de OEA, que redactó la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entre otros cargos, me interesa mencionar este porque quiero que nos aboquemos a cuál es en realidad en este momento esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, ese respaldo que tienen hoy las personas mayores respecto, ¿no?, a sus derechos. ¿Cómo estás? Adriana, bienvenida y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar conectada con Argentina, un país hermano al cual respeto y admiro mucho, y que siempre me parece un referente en los temas de envejecimiento. De hecho, la convención ha sido posible gracias al esfuerzo y el trabajo de Argentina como Estado que la propuso y que trabajó mucho la figura de Mónica Roqué, la doctora Mónica Roqué, con la que trabajamos muchos años juntas en la región para que esta convención fuera posible. Este es un año particular porque llegamos a un nuevo 15 de junio, que es esta fecha que muy bien tú planteabas, con una convención que ha logrado llegar a los 11 países que la han ratificado, por lo cual eso le da una legitimidad muy importante como instrumento de protección de derechos humanos, y también habilita por primera vez lo que hace a el instrumento pueda contar con el comité de seguimiento, de monitoreo de cómo los países que han ratificado la convención, el primero fue en 2016, que fue Uruguay y Costa Rica, los dos primeros países, cómo vienen implementando el instrumento, que eso es muy importante, no solamente en aprobarlo, en ratificarlo, sino llevarlo y ponerlo en la práctica como un estándar de derechos humanos. Entonces, hay plazo hasta el 28 de junio para que se instale y empiece a trabajar el mecanismo de monitoreo. Esto nos va a dar una pauta para saber bien cómo los estados vienen aplicando la convención. Pero hace nada más que 2 semanas, la OEA, lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el primer informe sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas. Y esto realmente es un instrumento muy importante. Fue por una construcción colectiva entre organizaciones de la sociedad civil que dieron su opinión, también los estados, brindando información de la aplicación en relación a la protección de las políticas públicas, y la labor de la relatora de OEA en los temas de derechos de las personas mayores. Y el informe es alarmante, es muy contundente y plantea que la región tiene graves problemas de violación de derechos humanos y que de alguna manera hay marcos normativos que ha aprobado, pero que en la práctica hay una brecha en cómo se da la aplicación. Adriana, quiero hacer un punto ahí porque nos parece tan naturalizado esto que acabas de mencionar respecto a la reglamentación de ciertas leyes que luego no se cumplen, o que, vamos a decir, que pasa un tiempo ya inapropiado para que comiencen a cumplirse. Entonces, esto que acabas de contar, que tiene que ver con el seguimiento, casi sería como fundamental y necesario, porque verdaderamente si no se pierde de vista cuando algo de esto surge, ¿no?, después de un análisis y estadística, como vos bien mencionás, y la verdad queda en la nada. Esto que vos decís que es alarmante, la verdad es que nos parece muy doloroso. Este día se llamaba antes del buen trato, y es como fragmentar la violencia en partes, ¿no? Porque en algún punto se trata la violencia en los niños, el bullying en la escuela, la violencia en este otro sector, en este otro, y en realidad acabas de hablar de violencia, de violación hacia los derechos humanos. Entonces es muy grave lo que está sucediendo.
Sí, bueno, de hecho la discriminación es el elemento más relevante en la región en violación de derechos humanos que plantea el informe. Esta discriminación por edad, que excluye a las personas mayores en muchos aspectos, es lo que genera la brecha en la protección de elementos que hagan que la vida sea digna, que valga la pena vivir una vida, porque no tenemos que olvidar de que la vejez presenta ciertos desafíos para las personas en tener que resolver necesidades básicas y mecanismos que hagan a justicia social que la vida no sea vivida como una condena. En la región de las Américas, un 40% de la población envejece en situación de pobreza extrema, sin los elementos básicos para que esa vida tenga dignidad. Y esas vidas son una condena, una persona de 80 años que tiene que seguir trabajando en el mercado informal, que está explotada, que no puede acceder al descanso, que no puede acceder a la salud. Son elementos muy complejos. La pandemia mostró además la enorme vulneración de derechos en materia del acceso a la salud que en los países de la región de América Latina vivieron las personas mayores. Más allá de que hubo zonas del mundo como países desarrollados donde esto fue dramático y fue aún peor que en América Latina. Adriana, estamos viendo además que en general en todos los países del mundo las personas, los seres humanos son más longevos, con lo cual hay cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, con situaciones que tal vez no estaban previstas porque en otro contexto de la vida, en otro marco, no era como es hoy o como se prevé que será. Entonces, ¿de qué forma también se prepara la sociedad, más allá de estos avances en leyes y de estos seguimientos? Digo, desde hoy, en este día tan particular, las personas, la sociedad, ¿qué hacemos para mejorar esta situación y para que estas cifras alarmantes vayan bajando y de una vez por todas, vayan desapareciendo? Sí, la esperanza de vida no es igual para todas las poblaciones, ¿no? Trajiste un tema bien importante que hay que marcarlo, porque no todas las personas tienen derecho a envejecer de la misma manera en nuestros países. Hay brechas de 10 años entre quienes tienen un nivel de calidad de vida importante, con acceso a servicios, a salud, que viven en condiciones que tienen las necesidades básicas satisfechas, a aquellos grupos que viven vidas precarizadas en situaciones de pobreza extrema. Esto no son datos, digamos, forzados. La CEPAL en el Observatorio de Envejecimiento y el Observatorio de Población en la región de América Latina lo muestra, también las estadísticas del Banco Mundial. Estas brechas, solamente el acceso a un curso de vida que tenga protección social en todos los momentos de ese curso de vida, en todas las edades, que haya ingresos, que haya trabajo, que haya acceso a la salud, fundamentalmente a la atención primaria en salud, que haya elementos de vivienda, de protección, generan la posibilidad de envejecer y de envejecer con calidad de vida, porque también otro elemento relevante es que la esperanza de vida en la región de América Latina aumentó en el último, podríamos decir, en la segunda mitad del siglo XX, casi 30 años en algunos grupos de población de diferencia, pero la expectativa de vida saludable solo aumentó 1 año, 3 meses. Entonces las personas en la región envejecen pobres, envejecen con dependencia, envejecen viviendo en situaciones económicas muy precarias. La única forma de resolver esto es un proceso de igualdad social, en donde las personas en el curso de vida accedan realmente a ingresos y a vida que sea digna. Es la única manera, y a nivel de lo que tiene que ver con el buen trato, romper los prejuicios, trabajar contra el edadismo, que la edad no sea un elemento de diferenciación, de desigualdad de las personas. Ese es un aspecto relevante. Yo creo que Argentina
tiene buenas campañas de sensibilización, viene trabajando fuertemente en programas en atención a la dependencia, en cuidados, pero bueno, falta mucho en la región de América Latina, que es la región más desigual del mundo, y creo que lo que hay que pensar es que la edad también es un factor de distribución desigual, no solo los aspectos materiales, no solo los ingresos, no solo el acceso a bienes y servicios, sino que empieza a pasar que la edad también marca la diferencia que las personas tienen en el acceso justamente a medios posibles para mejorar la vida. En Uruguay se hizo en el año 2013 el primer censo de la población trans, y mientras en Uruguay la esperanza de vida de las personas en general es de 80 años, la población trans, la esperanza de vida es de 39 años. En América Latina es de 36 años. Y ahí tenemos una clara situación en donde podemos observar cómo la precarización, la desigualdad, la exclusión, la discriminación afectan la esperanza de vida. Bien, bueno, realmente hay mucho para hablar respecto a este tema. Nosotros queríamos desde nuestro lugar aportar en lo que tiene que ver con la información, en lo que tiene que ver a esa llegada que tienen algunas personas del contexto o las personas mayores mismas, digo, para tener a mano toda esta sapiencia, todo esto que va avanzando en derechos y demás, para que sean ellos mismos y ellas mismas las que también estén reclamando por este cumplimiento de derechos, porque a veces también se subestima y se piensa que, bueno, no comprenden, que no son capaces, y desde ese punto de partida justamente es que, bueno, no se trabaja tanto en la difusión desde algunos lugares fundamentales, como vos bien mencionaste, campañas y demás, que es lo que verdaderamente llega a donde tiene que llegar, y es a toda la sociedad donde está incluida justamente la comunidad de las personas mayores. Ha sido un lujo tenerte en el programa, nos quedamos cortos verdaderamente con todo lo que quisiéramos hablar, pero te agradecemos muchísimo el aporte, fundamentalmente en este mes del buen trato, que es un poco lo que queremos desde aquí, bueno, que se impregne en la sociedad, ¿no? La no violencia en general. Muchas gracias, un placer enorme. Nos vemos muy pronto.